Ingeniero, colegas, tengan el saludo cordial del día. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de conceptos y técnicas de la minería de datos. Como referencia al capítulo 1 y 2. Mi persona, Calzada Collazo David Alejandro, mi colega de la Cruz Ramírez Diana, mi colega Hidalgo Zúñiga Juan Diego, mi colega Morales Rubín Cristian, mi colega Navarro Maximiliano Manuel y mi colega Rivas Chávez Jan. Bien, empezamos. ¿Por qué minería de datos? Porque en la actualidad recolectamos diariamente grandes cantidades de datos, la cual es una necesidad importante. Siguiente. Hacia la era de la información. Este es un dicho popular, ya que no vivimos en la era de la información, sino que en la era de los datos. La minería de datos como la evolución de la tecnología de la información, ya que hoy en día numerosos sistemas de bases de datos ofrecen procesamientos de consultas y transacciones como práctica común. ¿Qué es minería de datos? Este es un término híbrido que caracteriza el proceso, ya que se encuentra en un pequeño conjunto de pepitas, se podría decir de oro. Por lo tanto, este es un nombre inapropiado que lleva datos como minería, y esto se convirtió en una opción popular. Para llevar el proceso de descubrimiento de conocimiento a partir de datos, se da a partir de los siguientes pasos, como sería limpieza de datos, integración de datos, selección de datos, transformación de datos, minería de datos, evaluación de patrones y presentación del conocimiento. ¿Qué tipos de datos se pueden extraer? Las formas más básicas de datos son datos de base de datos de almacenamiento de datos y datos transaccionales. También se pueden aplicar a otras formas de datos, como serían flujos de datos, datos ordenados, de gráficos, espaciales, de textos o multimedia. Datos de la base de datos. Esta se consta de colección de datos interrelacionados. Almacenamiento de datos se da mediante la estructura de datos multidimensional. Datos transaccionales se puede obtener de tablas adicionales que contienen otra información relacionada con las transacciones. Otros tipos de datos se pueden dar como flujos de datos espaciales, de diseño de ingeniería, hipertexto, etc. ¿Qué tipos de patrones se pueden minar? Se pueden dar de tareas de minera descriptiva, propiedades de datos con un conjunto de datos de destino, y de manera predictiva, que realizan inducción sobre los datos actuales para hacer predicciones. Descripción de clase, concepto, característica y discriminación. La caracterización es el resumen de las características o características generales de un objetivo de datos. La discriminación de datos es la comparación de las características generales de los objetos de los datos. Minería de patrones frecuentes, asociaciones y correlaciones. Se pueden dar de diferentes tipos: conjuntos de elementos frecuentes, subsecuencias frecuentes, subestructuras frecuentes. Clasificación y regresión para el análisis predictivo. Se puede dar como clase de datos o conceptos. Este modelo deriva de la función en análisis de un conjunto de datos de entrenamiento. A su vez, un árbol de decisión es una estructura de árbol similar o un diagrama de flujo. Y análisis de conglomeraciones, que es, a diferencia de la clasificación y regresión, analizan conjunto de datos etiquetados por clase. Estos se pueden dar por agrupación de clústeres que se pueden utilizar para generar etiquetas de clase para un grupo de datos. Análisis de valores atípicos. Esto puede contener objetos que no cumplen con el comportamiento general o modelos de datos. Todos los patrones son interesantes. Esto sí es fácil, comprensible para los humanos, válidos en nuevos datos o de cierto grado de certeza. También puede ser interesante si valida una hipótesis, que es el usuario busca confirmar, o que el patrón representa el conocimiento. Ya. Bien, tenemos capítulo 1, una pregunta: ¿qué tecnología utiliza la minería de datos incorporando muchas técnicas de otros dominios como estadística, aprendizaje automático, reconocimiento de patrones, bases de datos y sistemas de almacenamiento de datos, recuperación de información, visualización, algoritmos, computación de alto rendimiento y mucho dominio de aplicación? Y siguiente, por favor. Tenemos bien estadísticas. La estadística estudia la recopilación, el análisis, la interpretación o explicación y la presentación de datos o explicación y la presentación de datos. La minería de datos tiene una conexión inherente con las estadísticas. Modelo estadístico es un conjunto de funciones
matemáticas que describen el comportamiento de los objetos en una clase objetivo en términos de variables aleatorias y sus distribuciones de probabilidad asociadas. Muchas gracias. Pase por ella. Ok, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático busca mejorar lo que es el nivel de las computadoras, haciendo que éstas puedan aprender patrones al momento de obtener datos. Este tipo de aprendizaje tiene tres tipos de aprendizaje. El aprendizaje supervisado, el no supervisado y el semisupervisado. En el aprendizaje supervisado se trabaja con datos etiquetados, mientras que en el aprendizaje no supervisado se trabajan con datos no etiquetados, por ejemplo, imágenes. Mientras que en el aprendizaje semisupervisado se trabaja tanto con datos etiquetados como con datos no etiquetados. Esto con archivos JSON, por ejemplo. Los sistemas de base de datos y almacenes de datos. Estos sistemas de base de datos suelen ser bien conocidos gracias a la alta estabilidad que estos tienen, ya que nos permiten trabajar con grandes cantidades de datos y de esta manera trabajar con datos relativamente estructurados. Este tipo trabaja con datos estructurados, mientras que la recuperación de información es todo lo contrario, ya que esta también trabaja con datos no estructurados. Además de que las consultas están formadas principalmente por palabras claves. Estas no son de estructura compleja, a diferencia del sistema de base de datos que trabaja con consultas SQL. ¿Qué tipo de aplicaciones están dirigidas? Como disciplina, la minería de datos ha sido ampliamente exitosa, ya que en sus diversas aplicaciones, como por ejemplo la búsqueda de Google, al momento de realizar una búsqueda, la minería de datos nos da la respuesta más óptima a nuestra búsqueda. Aquí tenemos la inteligencia en negocios. Esta es fundamental para las organizaciones, ya que nos permite tener un conocimiento de nuestro entorno, así sean nuestros clientes, competencias, mercado, etc. Como ejemplo, podemos utilizar los datos obtenidos en un sistema de ventas. Aplicando minería de datos podemos obtener, como por ejemplo, en qué fechas o estaciones se tiene mayor o menor cantidad de ventas y qué tipo de ventas. Esto nos permite manejar de mejor manera lo que son campañas de marketing o, por ejemplo, el sistema de almacenes. Los motores de búsqueda web, como ya dije, al momento de realizar una búsqueda, la minería de datos nos va a devolver el resultado más exacto a la búsqueda realizada. Problemas principales en la minería de datos. Siendo un campo dinámico, presenta desafíos significativos que principalmente se dividen en 5 grupos. La metodología de la minería de datos, la interacción con el usuario, eficiencia y escalabilidad, la diversidad de tipos de datos, la minería de datos y la sociedad. Como ejemplo, la eficiencia y la estabilidad es un desafío común de manejar grandes datos comunes. Por ejemplo, al aplicar técnicas de minería de datos obteniendo datos de, por ejemplo, una red social para poder analizar el comportamiento, se requiere de demasiada eficiencia para poder manejar enormes cantidades generadas por los usuarios. La minería de datos en la sociedad. ¿Cómo impacta la minería de datos en la sociedad? Pues tenemos impactos sociales en la minería de datos, ya que al momento de nosotros obtener una gran cantidad de datos, se puede realizar de manera ilegal la divulgación o el uso inadecuado de los datos. La extracción de datos para reservar la privacidad. Esta es una buena práctica para poder gestionar de manera correcta los datos y así obtener mayor protección de seguridad. La minería de datos invisible es utilizada para poder hacer que en la sociedad todos los usuarios aprendan y dominen las técnicas de minería de datos. Continuamos con los objetos de datos y tipos de atributos. Los objetos de datos representan una entidad. Por ejemplo, una base de datos médicas puede tener como objetos pacientes o enfermedad. Estos objetos se describen mediante atributos. Los atributos son campos que representan una característica de un objeto de datos. Dentro de los atributos tenemos los nominales, que se conocen como categórica, los binarios, que se conocen como booleano, verdadero o falso, los ordinales tienen un orden significativo o de clasificación, los numéricos, que son cuantitativos, que quiere decir es medible. Pasamos a descripción estadística básica de los datos. Para que el procesamiento de datos sea exitoso es esencial tener una imagen general de sus datos. Las descripciones estadísticas básicas se pueden utilizar para identificar estas propiedades. Las mediciones de tendencia central, que son la media, mediana y la moda. La media es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la misma cantidad de ellos.
La mediana representa el valor de la variable de posición central de un conjunto de datos ordenados y la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Medición de la dispersión de datos, tenemos el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, el cuartil, forma de posicionamiento de los datos en 4 partes, y la varianza y desviación estándar, que son medidas de dispersión. Histogramas. En los histogramas se va a variar de 2 palabras. Histos, que van a significar matriz, postes, barras, entre otros. Y gramas, que son gráficos. Un gráfico de barras, en pocas palabras. Esta se va a diferir en el eje X y en el eje Y. Pero lo que va a representar es que en los histogramas van a representar los valores que tienen los valores del eje Y, X, perdón. En los gráficos de dispersión y correlación de datos. En estos gráficos busca dar una relación que tiene un patrón o tendencia a los distintos la distinta información que vaya a recolectar. Un claro ejemplo de estas que tenemos es en los bosques o en los parques, los árboles como están colocados en estos. La visualización de datos. La visualización de datos es una forma de comunicar los datos obtenidos o los resultados obtenidos mediante una forma más gráfica, amigable para el usuario. En estos tenemos claros ejemplos de presentar informes o realizar un seguimiento en los procesos de unas tareas. O claro ejemplo del COVID en las personas que no están contagiadas. En las técnicas de visualización orientada a píxeles, tenemos que cada píxel va a representar un valor y esta va a representar en su conjunto dimensiones para así poder tener unas técnicas orientadas a la visualización de datos tal cual como se dice. En las técnicas de visualización de proyección geométrica tenemos 2 claras, en la dispersión 2D y la dispersión 3D. En la 2D se va a variar, en la 2D va a tener largo y ancho, mientras en la 3D se va a agregar la profundidad que vayan a tener estos. Un claro ejemplo que tenemos es en los cubos solar, que la tercera dimensión que se agregaría sería el tiempo, y las otras 2 ya de acuerdo al usuario que vaya a crear. En la técnica de visualización basada en iconos, esta se creó en 1973 por Hernán Chernow, que esta implementó 18 formas animadas, entre pueden ser humanos o animales, que van a variar dando un rasgo específico entre los gestos que estén haciendo, ojos, ceja, nariz o boca. Las técnicas de visualización jerárquica, esta se denomina por las capas que va a llevar. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo en las diapositivas que es mundo dentro del mundo. Por ejemplo, como dije capas, podemos tener el segundo, cuarto, sexto, octavo y 10º semestre, que cada semestre va a llegar a ser un mundo, dentro de un mundo que en este caso sería la facultad de sistemas. La medida de similitud y disimilitud de datos. Esta es una técnica mayormente empleada en minería de datos para hacer la agrupación de análisis o clasificar el vecino más cercano que éste va a tener. En la matriz de datos tenemos, esta es una estructura de n por n o n por m, como utilizamos en las matemáticas, matrices básicas, que en estas van a ser, un ejemplo, el registro de notas de los docentes. Por ejemplo, en la vertical va a ser el nombre de los alumnos y en la horizontal va a ser los cursos que tenemos y se va a rellenar con las notas. Mientras la matriz de similitud, por ejemplo, tenemos las películas. En la vertical las películas y en la horizontal la similitud que tienen en cada característica específica que estas vayan a tener. Medidas de proximidad o medidas de similitud. Estas técnicas estadísticas son más usadas por los algoritmos de clusterización, ejemplo, Cummings o vecinos más cercanos. Para un caso práctico, por ejemplo, un banco que quiere analizar si un cliente es apto o no para un préstamo. ¿Cómo funcionan estas técnicas estadísticas? Lo que busca es encontrar una similitud entre los datos. Por ejemplo, basándose en la edad, quizás en el poder adquisitivo de un cliente. De las técnicas estadísticas con las que contamos, sería conveniente usar de acuerdo al problema que tengamos. Por ejemplo, la distancia de Hamming es muy usada solo para valores binarios, mientras la distancia de Minkowski es muy útil para valores numéricos, y la distancia de Gauss es muy robusta para valores con distinto unidad de medida. Y la distancia más usada es la distancia euclidiana, aunque este es bastante sensible a datos que son de diferente medida. En conclusiones, la minería de datos es una disciplina que ha surgido como respuesta a la creciente necesidad de analizar grandes cantidades de datos de manera eficaz, escalable y flexible. En nuestra sociedad se considera una evolución natural de la tecnología de la información y combina diversas disciplinas y dominios de aplicación relacionados. Abarca diferentes dimensiones como los datos, conocimientos, tecnologías y aplicaciones. Puede realizarse con diferentes tipos de datos, como datos de base de datos, almacenes de datos, datos transaccionales y tipos de datos avanzados, como datos de secuencia, datos espaciales, datos de texto y multimedia, entre otros. Tiene numerosas aplicaciones exitosas en diversos campos, como inteligencia empresarial, búsqueda de la web, bioinformática, informática sanitaria, finanzas, bibliotecas digitales y gobiernos digitales. Sin embargo, también presenta desafíos en áreas como metodología de minería, interacción del usuario, eficiencia, escalabilidad y manejo de diferentes tipos de datos. Gracias.